¿Qué hace a un hombre dejar de ser quien era? ¿Qué se necesita para que alguien olvide su nombre, abandone su casa y se convierta en leyenda? Esta es la historia de Pancho Villa, antes de ser Pancho Villa. Había dejado de ser Doroteo a convertirse en Villa. Villa era el apellido de su abuelo materno, un hombre de campo, respetado, que había sido víctima también de los abusos de los ricos. Pancho, diminutivo de Francisco, era un nombre común, de pueblo, sencillo, como él mismo. No eligió ese nombre por sonar imponente, lo eligió porque no decía nada, y lo decía todo. Además, era una forma de desaparecer a Doroteo Arango. Doroteo era el joven campesino que había tenido miedo. Doroteo tenía madre, hermanas, raíces. Pancho Villa no tenía pasado, solo futuro. Los días en la sierra eran largos, las noches, eternas. Y el miedo, constante. Doroteo, ahora sin apellido, sin rumbo, se ocultaba entre los matorrales. Aprendió a escuchar antes de dar un paso, a oler antes de beber agua, a leer los pájaros para saber si alguien venía. Los días pasaban lentos. La sierra no tenía reloj. Doroteo aprendió rápido a moverse como animal salvaje. Agachado, en silencio, respirando bajo. El más mínimo error podía significar un disparo en la espalda. Aprendió a reconocer huellas, a distinguir si eran de peón, soldado o bestia. Aprendió a rastrear agua en los agrietamientos de la tierra. A comer tuna sin pincharse la lengua. A no hacer fuego cuando el cielo estaba despejado, el humo delataba a kilómetros. Cada día era una clase diferente, una lección sin maestro. Allí no había caminos, ni leyes, ni promesas. Solo hambre, silencio, y bandidos. Fue una tarde nublada cuando lo encontraron. Era un grupo de hombres armados, con miradas duras, cicatrices en la piel y en el alma. No lo saludaron. No le preguntaron nada. Solo lo rodearon. Uno le dijo: ¿Y tú qué haces solo, muchacho? Doroteo no contestó. El más viejo se rió y lanzó una navaja a sus pies. Si sabes usarla, quédate. Si no, corre. Aunque no llegarás lejos. Iban armados, en fila, como si hubieran nacido sobre los caballos. Eran cerca de 20. Al frente, un hombre con sombrero ancho, bigote retorcido y la mirada de quien ha vivido demasiadas guerras. Se llamaba José Beltrán. No era un simple bandido. Era un líder. Un estratega. Un hombre con principios, aunque viviera fuera de la ley. Villa lo observó en silencio. Y Beltrán también lo notó. ¿Tú eres el de la escopeta? ¿El que robó solo una recua de mulas en el Saus? Preguntó con tono curioso. Y el que no se dejó de un hacendado, respondió Doroteo. Beltrán soltó una carcajada y bajó del caballo. Aquí no nos arrodillamos ante nadie. Si eso es lo que buscas, súbete. Nos vamos. Así, sin ceremonias, Doroteo Arango se unió a la partida de José Beltrán. José Beltrán no era un simple bandido. Para muchos, era el general sin uniforme, el que dirigía a los expulsados de la sociedad con mano firme y mirada clara. ¿Tú eres el Arango del que se habla por estos rumbos? Aquel gesto selló algo más que una bienvenida, fue el inicio de una nueva etapa. Beltrán no solo dirigía asaltos, formaba hombres. Sus golpes a las haciendas eran quirúrgicos.
Sus movimientos, de un líder que entendía la guerra como un arte, tenía códigos, y quien los rompía, no tenía lugar en su grupo. Villa aprendió desde el primer día que ahí se respetaban reglas, aunque fueran ilegales. No se robaba por robar. No se tocaba a una mujer. No se asaltaba a campesinos. Solo a los poderosos. Solo a los que llevaban años oprimiendo. En las noches, Beltrán trazaba mapas en la tierra con ramas secas y explicaba rutas de escape, puntos ciegos, pasos militares. Aquí no ganamos por fuerza, decía. Ganamos porque pensamos mejor. Villa escuchaba todo. No se perdía una palabra. Cada lección se le quedaba clavada como bala. Estaba aprendiendo no solo a pelear, sino a mandar. Fue en una noche de patrullaje en las afueras de Coyame cuando Villa conoció a Tomás Urbina. No parecía gran cosa a simple vista, moreno, flaco, con un bigote mal arreglado y una sonrisa de medio lado. Pero bastaron 10 minutos para que Doroteo supiera que ese hombre era diferente. Urbina era astuto, tenía calle, y lo más importante, tenía corazón. No hagas ruido, le dijo en voz baja mientras avanzaban en fila entre los matorrales. Esta hacienda duerme con un ojo abierto. Urbina lo había visto en acción unos días antes, cuando Doroteo derribó a 2 rurales en un movimiento rápido y limpio. Le impresionó su rapidez, pero más aún, su silencio. Te he visto, compadre. Tú traes fuego en la sangre, pero no lo andas gritando. Desde entonces, no se separaron. Robaban juntos, comían juntos, cuidaban la espalda del otro como si fueran hermanos de sangre. Una vez, en un atraco a una caravana de federales, Urbina recibió un balazo en la pierna. Doroteo, sin pensarlo, lo cargó sobre su hombro durante 3 kilómetros entre monte cerrado. No lo dejó. No huyó. Esa noche, Urbina, adolorido y con fiebre, le dijo: Desde hoy, ya eres mi compadre. Y si algún día mi vida tiene fin, que sea junto a ti. No era una promesa. Era una verdad de esas que no necesitan firmarse. Años después, ese vínculo sería indestructible. Villa y Urbina, compadres. 2 hombres que se formaron en la sierra, que no tenían escuela, pero sí memoria. Y que entendieron que la lealtad no se hereda, se gana. Estar en la partida de José Beltrán no era cualquier cosa. Era como estar en un cuartel sin bandera. Beltrán exigía orden, castigaba la indisciplina, pero también enseñaba. Cada emboscada era un aprendizaje. Cada error, un examen que podía costarte la vida. Los robos ya no eran simples saqueos, eran estrategias de batalla. Interceptaban trenes cargados de armas federales, asaltaban diligencias de hacendados que se movían con escoltas. Se disfrazaban de campesinos, de arrieros, de peones, y usaban esa ventaja para infiltrarse en los lugares más vigilados. Beltrán tomaba el tiempo de cada operación con un reloj de bolsillo. Cronometraba los movimientos, analizaba rutas de escape, dividía a los hombres en cuadrillas. Villa, tú vas al flanco sur con Urbina. Nada de improvisar. A las 5:20 exactas deben estar fuera o se quedan ahí. Villa comenzó a destacarse. Ya no era solo un ejecutor. Era un cerebro operativo. Sugería caminos más cortos, ideaba distracciones y organizaba a los hombres. Beltrán lo veía y asentía con la cabeza. Sabía que ese joven tenía madera de líder. También fue en esta etapa donde Villa desarrolló un sentido de justicia distinto. Hubo un caso que lo marcó para siempre,
interceptaron a un convoy militar que transportaba prisioneros campesinos. Al liberar a los hombres, uno de ellos cayó de rodillas ante Villa y le dijo: «Gracias. Iban a castigarnos por no pagarle la renta al patrón». Esa noche, frente a la fogata, Villa no pudo dormir. Miraba el fuego y pensaba: esto no es solo robar, esto es otra cosa, es pelear por los que no pueden. Ese muchacho que había llorado por su madre, que había defendido a su hermana, que había jurado no volver a doblar la cabeza ante ningún hacendado, quedó atrás. La sierra lo endureció, lo curtió, le enseñó que en esta tierra no sobrevivía el más bueno, sino el más listo. El más rápido, el más decidido, no tenía apellido, no tenía cuna, no tenía perdón. Pero tenía algo que no todos: coraje y memoria. En las noches, junto al fuego, sus compañeros bandidos lo escuchaban hablar de justicia, no de venganza. Y esa diferencia lo separaba del resto. Pancho Villa había nacido. Pero esto, apenas comienza. La vida en la sierra no era cómoda, pero era libre. Dormían bajo los árboles, envueltos en cobijas viejas, con un ojo cerrado y el otro abierto. El fusil siempre cerca. La tierra era su cama, el cielo su techo. A veces, si tenían suerte, encontraban una cueva o una choza abandonada. Si no, se acomodaban como podían sobre hojas secas, o encima de la montura del caballo, abrazando el frío de la madrugada como si fuera parte del uniforme de los que habían renunciado a la ley. Comían lo que podían. Un día podían tener carne seca, frijoles, tortillas robadas de alguna tienda de raya, y al día siguiente, nada más que agua de un arroyo y un poco de sal. Las fogatas eran pequeñas, ocultas entre piedras o árboles, para que el humo no los delatara. Aprendieron a moverse como fantasmas, sin ruido, sin dejar rastro. Aquel grupo no era un ejército, pero tampoco unos simples bandidos, eran hombres con heridas, con razones, con deudas personales que el gobierno y los ricos nunca entenderían. Los asaltos a las haciendas no eran improvisados. Villa escuchaba con atención los planes de José Beltrán y su compadre Tomás Urbina. Observaban desde las lomas, analizaban los turnos de los guardias, sabían dónde se guardaba el maíz, la plata o las armas. Entraban cuando todos dormían o en la confusión de las fiestas patronales. Nunca buscaba pólvora, pero tampoco temían usarla. Si los hacendados disparaban primero, ellos respondían con plomo y gritos que se escuchaban hasta en el alma. Villa, aunque era joven, pronto comenzó a destacarse. No solo por su puntería, sino por su campo. Tenía una forma distinta de ver las cosas, mientras otros saqueaban por hambre o revancha, él lo hacía por justicia. Cuando tomaban una hacienda, él no permitía abusos contra los trabajadores. A veces, incluso dejaba parte del botín a los peones. Era un forajido, sí, pero con códigos. La palabra honor aún tenía peso en su pecho, y no estaba dispuesto a venderla. En muchas ocasiones, la sierra misma era su refugio y su cárcel. Se internaban por veredas que solo los caballos más rústicos podían atravesar. Los caminos eran tan angostos que a veces tenían que desmontar y avanzar a pie, arrastrando las riendas entre piedras, espinas y ramas. El frío era punzante en las noches, y el calor era insoportable durante el día. Pero ninguno se quejaba. Aprendieron a leer la montaña, a entender cuando venía una tormenta, cuando los opilotes delataban un cadáver fresco o cuando un silencio extraño anunciaba que alguien los seguía. El botín de cada golpe se repartía según las reglas del grupo. El primero que caía en combate era enterrado al pie de un árbol, con su arma y su sombrero encima.
No había tiempo para rezos. La vida no les daba tregua ni espacio para llorar. Y, sin embargo, en ese mundo salvaje, nacía una especie de hermandad entre ellos. Nadie preguntaba por el pasado del otro. Todos sabían que, en el fondo, cargaban con algo, una injusticia, una pérdida, un delito, una traición. La sierra los igualaba a todos. A veces, después de un golpe exitoso, se permitían una noche de descanso. Robaban guitarras, tequila y cigarros de las tiendas rurales. Encendían una fogata y uno cantaba mientras otro narraba leyendas del norte, como la del jinete sin cabeza o la del niño aparecido en el monte. En esos momentos, Villa se quedaba en silencio, escuchando. Observaba los rostros endurecidos por la vida, y sin decirlo en voz alta, se preguntaba si alguno de ellos, igual que él, tenía un motivo más grande que el simple robo. Pero cuando el amanecer llegaba, todo cambiaba. Era volver a montar, a huir, a esconderse. Muchas veces dormían solo 2 horas, con los rifles en el regazo y los caballos aún sudando. Si los rurales estaban cerca, no podían encender fuego, ni hablar. El bosque los tragaba. Aprendieron a disimular sus huellas, a caminar río arriba para no ser rastreados. Villa, sin saberlo aún, estaba siendo forjado por la sierra. Aprendía a ser estratega, a moverse con sigilo, a conocer el miedo y dominarlo. Sin escuela, sin libros, sin maestros, pero aprendiendo más de lo que cualquier aula podía ofrecerle. Y así, entre disparos, huidas, noches de miedo y días de gloria, Villa fue formando su carácter. Ya no era un muchacho. Era un hombre con un nombre nuevo, una causa que aún no entendía del todo, y una fama que comenzaba a correr como el viento por el norte de México. Nadie lo había elegido, pero él ya se estaba convirtiendo en algo más que un bandido, en un líder. Aunque él aún no lo supiera. En el próximo capítulo, conocerás el momento en que Villa, huyendo aún de sus fantasmas y perseguidos, llegó a un sitio que jamás pensó conocer, el mar. Llegó a un puerto lleno de oportunidades. Un lugar que le ofreció algo que nunca había tenido, una visión del mundo más allá de la sierra. ¿Qué encontró allí? ¿Quién lo esperaba? ¿Y qué decisión cambiaría su destino para siempre? Si quieres conocer esa parte desconocida de la vida de Villa, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con quien ama la historia de México tanto como tú. Esto fue Memorias del Pueblo. Nos vemos en el siguiente capítulo.